Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo factorizar por el método del aspa simple trinomios de la forma x cuadrada más bx más c y trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, en este video nos vamos a hablar acerca de qué es la factorización y para qué sirve la factorización. Si quieres saber esta información preliminar, yo te invito a que veas los videos anteriores en donde precisamente abordamos el tema de qué es factorizar y para qué nos sirve la factorización. En este video solamente vamos a ver la aplicación de un método que nos permite factorizar trinomios, el cual se conoce con el nombre de factorización por el método del aspa o también se conoce como factorización por el método de las tijeras. Bien, comencemos. ¿Qué es la factorización en aspa? La factorización por el método del aspa simple, también conocido como método de las tijeras, pues nos va a permitir obtener la descomposición o los productos de una expresión algebraica llamada trinomio. Recordemos que un trinomio es una expresión que solamente se compone de tres términos. Estos trinomios deberán de tener la forma x cuadrada más bx más c, o también se pueden factorizar trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Y en ambos casos este método es muy práctico, muy efectivo, muy rápido, aunque solo se puede aplicar para ciertos trinomios en donde los productos que se obtienen al momento de llevar a cabo la factorización nos dan como resultado números enteros. Cuando los resultados manejan números fraccionarios, es mejor aplicar algún otro método diferente. Este método consiste en descomponer en dos factores solamente al primer y al tercer término del trinomio, de tal manera que esta descomposición sea equivalente a los coeficientes numéricos y literales del primer y del tercer término del trinomio que se está factorizando. Entonces, este método se puede aplicar a trinomios como por ejemplo x cuadrada más 8x más 15, ya que este trinomio obedece a la forma x cuadrada más bx más c. También este método es posible aplicarlo a trinomios como por ejemplo 2x al cuadrado menos 20x más 48, dado que este trinomio obedece a la forma ax cuadrada más bx más c. Bien, para poder entender cuál es el procedimiento que debemos de seguir para la aplicación de este método, veamos los siguientes ejemplos. Bien, vamos a iniciar el procedimiento de factorización mostrando algunos ejemplos. En este primer video solamente vamos a factorizar trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Posteriormente, en un segundo video, factorizaremos trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, entonces comenzamos. Tendremos entonces el primer ejemplo. Queremos factorizar el siguiente trinomio, x cuadrada más 8x más 15. Como podemos observar, este trinomio es de la forma x cuadrada más bx más c, es decir, este trinomio obedece a esta forma x cuadrada más bx más c, en donde podemos ver que el primer término debe de ser una letra con un exponente par. En este caso tenemos como primer término x elevado al cuadrado. El segundo término, según la forma, es bx, pero b representa un número cualquiera positivo o negativo acompañado de la misma literal que el primer término. En este caso pues tenemos un número positivo
acompañado de la misma literal que el primer término. Entonces bx está representado por 8x. Según la estructura, el último término, que es la letra C, puede estar representada por un número cualquiera, positivo o negativo, el cual no debe de tener literal. En este caso, la letra C está representada por el número más 15. Por lo tanto, este trinomio obedece precisamente a la forma x cuadrada más bx más c. Bien, procedamos entonces a factorizar este trinomio utilizando el método del aspa, o también conocido como método de las tijeras. Bien, entonces anotamos el trinomio a factorizar: x al cuadrado más 8x más 15. Lo primero que debemos de hacer es tomar solamente el primer término, es decir, x al cuadrado. Y este término lo vamos a descomponer, de tal manera que, como es literal, debemos de buscar dos letras que al multiplicarse nos den como resultado x al cuadrado. En este caso, la descomposición la vamos a tener al multiplicar x por x, ya que si multiplicamos x por x, vamos a obtener como resultado de esta multiplicación precisamente x al cuadrado. Recordemos que cuando dos literales están multiplicando, los exponentes de las literales se deben de sumar. Por lo tanto, al tener exponente 1, tanto en la literal de arriba como en la literal de abajo, y al sumar estos exponentes vamos a tener 1 más 1, es decir, exponente 2. De esta manera, x al cuadrado la hemos descompuesto en la multiplicación de x por x. Como segundo paso, ahora vamos a tomar el último término, en este ejemplo el número 15, y de igual manera lo vamos a descomponer en dos números que al multiplicarse nos den como resultado el número 15. Esto lo debemos de buscar en las tablas de multiplicar. Revisando las tablas de multiplicar, una posibilidad pudiera ser la multiplicación de 5 y de 3, ya que al multiplicar 5 por 3 nos da como resultado 15. Para poder comprobar si estos números fueron los correctos, vamos ahora a realizar dos multiplicaciones de manera diagonal. Y aquí es donde precisamente este método lleva su nombre. Veamos. Primero vamos a multiplicar el término x por el término 3, formándose entonces una multiplicación de manera diagonal. Al multiplicar x por 3, obtenemos como resultado 3x. Enseguida vamos a multiplicar también de manera diagonal, pero en la dirección contraria. Es decir, ahora vamos a multiplicar esta x que se encuentra en la parte inferior por el número 5 que se encuentra en la parte superior. De tal manera que aquí también se va a efectuar una multiplicación diagonal, x por 5, formándose entonces esta figura a la cual la conocemos como el aspa o como las tijeras. De ahí el nombre de este método. Bueno, al multiplicar x por 5 vamos a obtener como resultado x por 5 igual a 5x. Bien, es bien importante aclarar lo siguiente. La multiplicación de estos dos factores nos debe dar como resultado el primer término del trinomio. Ahora, la multiplicación de estos dos factores nos debe dar como resultado el tercer término del trinomio. Mientras que estos dos términos, 5x y 3x, ya sea sumándolos
o ya sea restándonos, nos debe dar como resultado el término de en medio, es decir, 8x. En este caso tenemos 5x y 3x, términos que si los sumamos, pues nos van a dar 5 más 3, nos va a dar como resultado 8x positivo. Y entonces vemos que efectivamente esta suma de estos términos nos ha dado como resultado el término que se encuentra en medio. Si esto se cumple, que esta multiplicación nos dé el primer término, que esta multiplicación nos dé el tercer término y que esta suma o esta resta nos dé el término de en medio, entonces hemos encontrado la factorización de este trinomio. La factorización la vamos a escribir dentro de dos paréntesis. En un primer paréntesis vamos a escribir x más 5. ¿Por qué más 5? Porque este número es positivo. Recuerda que si el número no tiene aquí indicado ningún signo, se le considera positivo. Por esa razón, en un primer paréntesis vamos a tener x más 5, es decir, vamos a tomar este renglón, y en el segundo paréntesis vamos a tomar el segundo renglón, en donde vamos a tener x más 3. Por lo tanto, la factorización buscada quedará como x al cuadrado más 8x más 15 será igual a la factorización de x más 5 por x más 3. Ahora, para poder comprobar que estos paréntesis son los correctos, si multiplicamos x más 5 por x más 3, debemos obtener como resultado precisamente el trinomio x cuadrada más 8x más 15. Y efectivamente, si realizamos la multiplicación de estos paréntesis, nos va a dar como resultado el trinomio que en un principio iniciamos la factorización. Bien, continuemos y veamos un ejemplo más. En este segundo ejemplo queremos factorizar el siguiente trinomio. X cuadrada menos 10x más 24. Bien, entonces lo primero será anotar el trinomio que queremos factorizar. X cuadrada menos 10x más 24. El primer paso es tomar solamente el primer término del trinomio, es decir, x al cuadrado. Y este primer término lo vamos a descomponer en dos factores, en este caso factores literales, que al multiplicarse entre sí nos den como resultado x al cuadrado. Estos dos factores son x y x, ya que al multiplicar x por x multiplicadas nos dan como resultado x al cuadrado, cumpliendo entonces que esta descomposición nos dé el primer término del trinomio. A continuación, ahora nos vamos a enfocar en el último término del trinomio, es decir, en el número 24. Y vamos ahora a descomponer este número en dos números, en dos factores, que al multiplicarse nos den como resultado 24 positivo. Esta labor de búsqueda de números la podemos hacer apoyándonos en las tablas de multiplicación. Después de buscar en las tablas de multiplicación encontramos que los números que nos permiten obtener como resultado 24 pues son 6 y 4, ya que si estos números se multiplican 6 por 4 nos darán como resultado 24. Ahora bien, estos números son positivos, 6 y 4 son positivos, por lo que más por más nos da más 24. Y x por x nos da más x al cuadrado. Hasta aquí estamos cumpliendo con la condición de que tanto estos dos factores literales como estos dos factores numéricos nos den el tercer término del trinomio y el primer término del trinomio.
Para poder verificar que estos números han sido los correctos, vamos a llevar a cabo dos multiplicaciones en cruz. Para la primera multiplicación vamos a multiplicar este término x por el término 4, formándose entonces aquí una multiplicación diagonal, indicada por medio de esta flecha. De tal manera que al multiplicar x por 4, esto nos da como resultado 4x. Enseguida vamos a multiplicar ahora en sentido contrario, es decir, ahora vamos a multiplicar x por 6. Vamos entonces a multiplicar este término de abajo, que es x, por este término de arriba, que es el número 6. De tal manera que se va a formar una segunda línea diagonal. Y entonces aquí nos queda una figura a la cual la conocemos como el aspa o como las tijeras. Entonces, a multiplicar x por 6, vamos a obtener como resultado 6x. Bien, ahora vamos a ver que estos dos números sumados o restados nos den como resultado el término de en medio, es decir, 10x. Bien, si estos números los sumamos, 6 más 4, efectivamente nos van a dar 10x. Bueno, hasta aquí hemos visto que si estos dos términos se multiplican, nos dan como resultado el primer término del trinomio. Por otro lado, también hemos visto que si estos dos términos se multiplican, nos dan como resultado el tercer término del trinomio. Ahora, por otro lado, estos dos términos, sumados o restados, nos deben dar el término de en medio. Pero si observamos con detenimiento, vemos que el término de en medio es negativo, es decir, menos 10x, mientras que acá tenemos el término positivo, más 10x. Y por lo tanto estamos viendo que no son iguales, dado que este es positivo y el del trinomio es negativo. Entonces aquí debemos de realizar un procedimiento en el cual vamos a integrar un signo negativo, puede ser al primer término o puede ser a este segundo término, o bien, si es necesario, podemos integrar el signo negativo a ambos términos. En este caso, para que la suma de 6 y 4 nos dé como resultado menos 10, tendremos entonces que integrar al número 6 y al número 4 el signo negativo, menos 6 y menos 4. Números negativos que al sumarse nos van a dar como resultado menos 10x. De esta manera, ahora sí, la multiplicación de estos dos términos nos da el término del trinomio que se encuentra en medio. Pero, ¿qué sucede con estos dos términos o estos dos coeficientes? Sucede lo siguiente. Si a este término le agregamos el negativo, este negativo también repercute en este número. Es decir, que a este número, al número 6, también le debemos de agregar el negativo. De igual manera, si a este término, si a este coeficiente le agregamos el negativo, este negativo también debe de repercutir en este número 4. Por lo tanto, también al número 4 le agregamos el negativo. De tal manera que al multiplicar menos 6 por menos 4, nos va a dar como resultado más 24. ¿Por qué positivo? Porque si aplicamos la regla de los signos, multiplicando menos por menos, nos dará más 24. Y de esta manera entonces estamos cumpliendo la condición que estos dos coeficientes al multiplicarse nos den el primer término del trinomio, que estos dos coeficientes al multiplicarse
nos den el tercer término del trinomio y que estos dos coeficientes al sumarse o al restarse nos den como resultado el término que se encuentra en medio del trinomio. De tal manera que ahora la factorización la tenemos juntando en un paréntesis esta letra X con este número menos 6. Es decir, este primer renglón nos forma un primer paréntesis, mientras que el segundo renglón, X y menos 4, nos formará un segundo paréntesis. Pues bien, entonces escribiendo dentro del paréntesis X menos 6 y en otro paréntesis X menos 4, vemos que efectivamente estos dos paréntesis son la factorización del trinomio x cuadrada menos 10x más 24. ¿Cómo comprobar esto? Si estos paréntesis son los correctos, pues multiplicando x menos 6 por x menos 4, es decir, efectuando una multiplicación de polinomios. Si al multiplicar estos dos polinomios obtenemos como resultado x cuadrada menos 10x más 24, entonces estamos seguros que esta factorización es la factorización correcta. Bien, pasemos y veamos otros ejemplos. Vamos y veamos ahora la factorización mediante dos ejemplos más. En este ejemplo queremos factorizar el trinomio x cuadrada menos 5x menos 36. Bien, pues entonces anotemos el trinomio a factorizar, x cuadrada menos 5x menos 36. El primer paso consiste en descomponer el primer término, es decir, vamos a descomponer x elevado al cuadrado. Lo debemos de descomponer en dos letras, dos literales que al multiplicarse nos den como resultado x al cuadrado. Por lo tanto, debemos de entonces multiplicar x por x, ya que al multiplicar x por x vamos a obtener x al cuadrado. Entonces ya cumplimos la primera condición. Para la segunda condición vamos ahora a tomar el último término del trinomio, es decir, el número 36. Y este número también lo vamos a descomponer en dos números que al multiplicarse nos den como resultado 36. Esta labor la vamos a efectuar apoyándonos en las tablas de multiplicación. Una primera opción es la multiplicación de 9 por 4. Si multiplicamos 9 por 4, esto nos da como resultado 36. Por lo tanto, vemos que estos números nos permiten cumplir la segunda condición. Para poder saber si estos números son los correctos, ahora vamos a multiplicar de manera diagonal en dos ocasiones. En la primera vez vamos a multiplicar el término x, esta letra que se encuentra en la parte superior, la vamos a multiplicar por el término 4, que es el número que se encuentra en la parte inferior. Vamos a multiplicar entonces x por 4. Una multiplicación de manera diagonal. X por 4 nos da como resultado 4x. Enseguida ahora vamos a efectuar una segunda multiplicación en donde vamos a multiplicar la otra literal x que se encuentra en la parte inferior por el otro coeficiente numérico 9 que se encuentra en la parte superior. De esta manera, al multiplicar x por 9 se forma otra línea diagonal y entonces aquí se nos forma un aspa o unas tijeras. De ahí que este método se le llame método del aspa o método de las tijeras. Al multiplicar x por 9 obtenemos como resultado 9x. La tercera condición es que estos dos números sumados o restados nos den como resultado 5x. Si estos números los sumamos, jamás nos darán 5, sino que 9 más 4 nos darán 13.
Por lo tanto, debemos de efectuar alguna modificación de signo para que estos dos números, en vez de sumar, ahora restados, nos den como resultado menos 5x. Bien, por lo tanto, y mientras vemos que efectivamente estos dos términos o estos dos coeficientes, x por x, nos dan como resultado x al cuadrado. Por otro lado, también podemos ver que la multiplicación de 9 y 4 nos dan como resultado el último término, que es 36. Ahora, este término 9 y este término 4, si los sumamos, jamás nos darán 5. Por lo tanto, debemos de buscar que ahora restados nos den menos 5. Pues bien, aquí vamos a integrar a alguno de los dos términos el signo negativo. En este caso, 9 y 4 no nos suman 5, sino nos suman 13. Y entonces, para que esto, en vez de sumar 13, nos dé menos 5, vamos a agregarle al número 9 el signo negativo. Y entonces estos dos coeficientes, en vez de sumar, ahora se van a restar. De tal manera que menos 9 y 4, al restarse, nos dan como resultado precisamente ahora sí menos 5, cumpliendo con la tercera condición de que estos dos coeficientes sumados o restados nos den como resultado el término que se encuentra en medio. Como podemos ver, en estos dos últimos coeficientes debemos de jugar con el signo negativo o el signo positivo de ser necesario, de tal manera que estos dos términos, ya sea sumados o restados, nos den como resultado el término de en medio. Por lo tanto, aquí será una labor de estar probando o de estar llevando diferentes intentos hasta poder obtener precisamente el término buscado. Bien, como a este número 9x, a este término, a este coeficiente, se le ha agregado el signo negativo, pues este signo negativo también repercute en el número que se encuentra a un lado. Es decir, que este número 9 también deberá de tener el mismo signo que 9x, es decir, que a este número también le vamos a agregar el menos. De esta manera, si multiplicamos menos 9 por 4, menos por más nos dará menos, y 9 por 4 nos dará 36, cumpliendo entonces que la multiplicación de estos dos coeficientes nos dé como resultado menos 36. De esta manera llegamos al final de la factorización y en un primer renglón hemos encontrado la combinación de x y menos 9 y en un segundo renglón la combinación de x más 4. Por lo tanto, en un paréntesis anotamos x y menos 9 y en otro paréntesis anotamos x y más 4. Quedando entonces que la factorización del trinomio x al cuadrado menos 5x menos 36 será igual a la multiplicación de x menos 9 por la multiplicación de x más 4. Para poder saber si esta factorización es correcta, tendríamos que multiplicar x menos 9 por x más 4, es decir, realizar una multiplicación de polinomios, de tal manera que al multiplicar estos dos polinomios obtengamos como resultado x al cuadrado menos 5x más 36. Bien. Pasemos a elaborar un último ejemplo. Vamos a factorizar ahora el siguiente trinomio, x al cuadrado menos 10x más 24. Bien, escribimos entonces el trinomio a factorizar, x cuadrada menos 10x más 24. Tomamos el primer término, es decir, x al cuadrado, y lo descomponemos en dos factores literales que al multiplicarse entre sí nos den como resultado x al cuadrado. Estos factores literales son x
y x, ya que al multiplicar x por x nos dará como resultado x al cuadrado, que es el primer término del trinomio. Por lo tanto, ya estamos cumpliendo la primer condición. Y enseguida vamos a tomar el último término, el número 24, y vamos con él a cumplir la segunda condición. Vamos a descomponer el número 24 en dos factores numéricos que al multiplicarse entre sí nos den como resultado el número 24. Esta labor de búsqueda de esos dos números la realizamos apoyándonos en las tablas de multiplicar. Y en este caso hemos encontrado que esos números son el número 6 y el número 4, ya que al multiplicar 6 por 4 nos da como resultado 24, que es el número del tercer término. Para poder saber si estos dos números son los correctos, vamos entonces a efectuar dos multiplicaciones de manera diagonal. La primera multiplicación es multiplicar este coeficiente x por este coeficiente 4, efectuando entonces una multiplicación de manera diagonal indicada por la línea en color amarillo. Al multiplicar x por 4 nos da como resultado 4x. Ahora vamos a efectuar una segunda multiplicación diagonal. En esta segunda multiplicación vamos a multiplicar el coeficiente x, que se encuentra en la parte inferior, por el coeficiente numérico 6, que se encuentra en la parte superior. Vamos a multiplicar x y 6. Por lo tanto, se efectúa una segunda multiplicación diagonal indicada por esta línea amarilla. Y entonces aquí se nos forma un aspa o una tijera, de donde recibe este método dicho nombre. Al multiplicar x por 6 obtenemos como resultado 6x. Para cumplir la tercera condición debemos de buscar que estos dos números 6x y 4x, ya sea sumados o ya sea restados, nos den como resultado el término del medio, es decir, nos den menos 10x. Bien, si estos números los sumamos, 6x más 4x efectivamente nos van a dar 10x. Bien, mientras tanto recordemos que estos dos coeficientes x y x al multiplicarse nos han dado x al cuadrado, cumpliendo la primera condición. También recordemos que si multiplicamos ahora 6 y 4 nos dan como resultado 24, cumpliendo con la segunda condición. Ahora, para cumplir la tercera condición, que es encontrar el término de en medio, debemos de tomar estos dos coeficientes y ya sea sumándolos o restándolos, debemos de obtener menos 10x. Como hemos visto, si sumamos 6 y 4 nos dan 10x, pero positivo, ya que estos dos números son positivos y por lo tanto el resultado ha quedado también positivo. Vemos que el término del medio no es positivo, es negativo, menos 10x. Por lo tanto, para que este resultado se convierta en negativo, lo que vamos a hacer es agregar o integrar el signo negativo, puede ser a los dos coeficientes o a uno solo, según se requiera. En este caso, pues vamos a agregar al número 6, le vamos a agregar el negativo, y también al número 4 le vamos a agregar el negativo, para que ahora sí, al sumar menos 6 y menos 4, nos dé como resultado, ahora sí, menos 10x, y con esta forma cumplimos con la tercera condición. Por otro lado, como a este coeficiente le hemos agregado el signo negativo y lo mismo hemos hecho con el coeficiente de abajo, estos dos signos negativos
deben de repercutir en los números que se encuentran en medio. Es decir, que este número 6 también deberá de quedar negativo y este número 4, igual que el que está enfrente, también deberá de quedar negativo. Por lo que le vamos a agregar al número 6 el signo negativo y también al número 4. Ahora, al multiplicar menos 6 por menos 4, obtenemos más 24, cumpliendo con esta segunda condición. ¿Por qué más 24? Porque si multiplicamos menos por menos nos dará más 24. Y de esta manera pues cumplimos con esta segunda condición, que estos dos coeficientes al multiplicarse nos den como resultado más 24. Bien, hemos encontrado entonces ya la factorización de este trinomio. Recordemos que este primer renglón representa un primer paréntesis, dentro del cual vamos a escribir x y menos 6. El renglón de abajo representa el segundo paréntesis, dentro del cual vamos a escribir x y menos 4. Por lo tanto, la factorización del trinomio x cuadrada menos 10x más 24 ha quedado como el producto de x menos 6 por x menos 4. Y de esta manera llegamos al final de esta última factorización. Pues bien, hasta aquí termina el video. Yo espero haberte ayudado a saber cómo utilizar el método del aspa simple, o también llamado método de las tijeras, para factorizar en esta ocasión trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Te invito a que me acompañes en los siguientes videos, donde vamos a seguir estudiando este método, pero para trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Mientras tanto, te envío un saludo. Bye.